Erika, buenas noches. Erika, Manuel, buenas noches. Bueno, me gustaría verles participar durante toda la sesión, de tal manera que nosotros podamos ir resolviendo algunas situaciones que no vamos entendiendo, ¿no? Entonces es importante ir aportando desde nuestro propio conocimiento, ¿no? Lo que sabemos. Es importante, es muy necesario esto en un proceso de aprendizaje, es necesario que cada uno de nosotros pongamos en juego nuestros saberes sobre lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces me gustaría insistir, ¿no? Insisto en la participación de cada uno de ustedes. Entonces, en esta sesión, mi pregunta era, ¿no? Hemos terminado, hemos trabajado lo que es el marco teórico, entonces nosotros tenemos que saber, no hemos hecho marco, hemos trabajado lo que es el árbol de problemas, a qué parte de la investigación o cuál es el propósito de elaborar el árbol de problemas. A ver, Manuel o Erika. Erika, Manuel, a ver, contesten, respondan. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Buenas noches, Buenas colega. noches. Bueno, mayormente para el tema del árbol de problemas es para identificar, como usted le dice, ¿no? Los principales problemas de la situación o cuestión que estamos pasando, ¿no? También podemos formular problemas, anotar las causas o efectos provocados por un problema. Ah, muy bien, Manuel. Justamente eso es lo que estamos mirando. El árbol de problemas nos ayuda a poder precisar, identificar con claridad aquellas causas, aquellas consecuencias que vienen afectando, ¿no? Aquellas causas que afectan para que suceda este problema y las consecuencias que también están sucediendo a causa de este problema, ¿no? Entonces, y el árbol del problema responde a la parte del diagnóstico del problema, ¿no? Nos ayuda a, a mirar, a profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo para que esté pasando, pues para que surja este problema, ¿no? Entonces, eso les tiene que dar claro. Es una herramienta, ¿no? Es una técnica que nos permite a nosotros visualizar en una magnitud, ¿no? Profunda el problema. Y de esa forma a nosotros nos va a ayudar a reconocer, ¿no? El problema en sí y poder nosotros plantear alternativas que nos ayuden a cambiar esa situación en la cual nosotros hemos identificado, ¿no? Aquella situación problemática. Y, y esto nos va a ayudar a precisar lo que tenemos que hacer eh, para cambiar, para mejorar en la situación. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras aulas permanentemente. Tenemos que estar mirando si nuestros estudiantes están aprendiendo, no están aprendiendo, y identificar por qué no están aprendiendo. ¿Será una causa externa? ¿Será una causa pedagógica? ¿Cuáles serán esas razones por las que mi estudiante no está aprendiendo? Entonces, este árbol de problemas nos ayuda a mirar ese problema con mayor detenimiento, con mayor claridad. Entonces, y a nosotros nos esclarece de tal manera que nosotros podamos poner, ¿no? Uh, las acciones más pertinentes para cambiar la situación, ¿ya? Entonces, ese es el árbol de problemas. Ahora vamos a seguir con otra parte de lo que es la investigación, ¿no? Y es muy necesario esta parte también, ¿por qué? Porque nos ayuda a centrar el problema.
Entonces, habíamos dicho que primero hacemos el diagnóstico. Ese diagnóstico nosotros utilizamos como herramienta o técnica el árbol de problemas, ¿no? Para, para mirar a profundidad el problema. Y la siguiente parte es el marco teórico, ¿sí? A ver, Erika, ¿tú has escuchado hablar sobre el marco teórico? ¿Qué es el marco teórico? No, Miss, no he escuchado hablar del marco teórico. Ah, no has escuchado. Muy bien, Erika. No, Así tenemos que ser claritos, ¿ya? Fuerte, claro, sin temor. No he escuchado hablar del marco teórico. Genial, ¿no? ¿Sí? No tenemos que saber, nosotros aquí vamos a aprender. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, nosotros vamos a trabajar lo que es el marco teórico. ¿En qué se basa, no? ¿Qué literatura yo voy a encontrar sobre el tema que yo voy a trabajar o sobre el problema que yo estoy investigando, ¿no? Porque no solamente podemos eh, nosotros para hacer una investigación, tenemos que conocer qué se sabe ya de ese problema. No todo va a salir de nuestra cabecita. De nuestra cabeza saben lo que va a salir todo aquello que nosotros, o sea, los resultados de la investigación, eso es lo que nosotros va a ser nuestro aporte. Como investigador, ese va a ser nuestro aporte. Todo lo que salga, todos los resultados que salgan, nosotros vamos a mirar con lupa el problema y esos resultados, eso va a ser nuestro aporte. Pero nosotros como investigadores tenemos que conocer, saber qué hay ya sobre ese tema, si existe, de repente hay trabajos ya hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo me sirve todo aquello que ya existe para referenciar mi investigación? ¿Sí? Entonces, ese es el marco teórico. O sea, nosotros dice, el siguiente paso habíamos quedado, que era revisión del marco teórico y otras experiencias que permitan contar con elementos y argumentos para formular una propuesta, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el marco teórico, ¿no? ¿Qué es el marco teórico? Ya les dije, ¿no? Son todas aquellas referencias, ¿no? Todas aquellas referencias, todo aquel conocimiento ya que existe en la bibliografía, en todo antes ya de hacer nuestra investigación, ¿no? Entonces son a todas aquellas concepciones teóricas que, ¿no? que representan un enfoque determinado en las cuales nosotros vamos a centrar nuestra investigación. Dice, por eso acá en lo que yo les pongo, dice, se centra con las teorías, estudios y antecedentes, ¿no? O sea, ya hay teoría sobre eso. Por ejemplo, yo quiero trabajar el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Qué teoría existe sobre el aprendizaje? Hay ¿Qué dice que es el aprendizaje? ¿Qué tipos de aprendizaje existen? ¿No? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Se dan cuenta? Si yo quiero mirar, ¿no? Estrategias de aprendizaje. ¿Qué es una estrategia? ¿Hay bibliografía sobre eso? ¿Qué dice la bibliografía sobre las estrategias de aprendizaje? ¿No? ¿Qué tipos de estrategias de aprendizaje existen? Entonces, mi práctica, ¿qué dice mi práctica? Hay profesores que tienen mucha experiencia, entonces de repente lo voy a tomar como referencia también la práctica de otros docentes. Todo eso que yo voy recopilando, esa información, van a ser parte de mi marco teórico, porque son las referencias que yo voy a tener, referencias bibliográficas que yo voy a tener para sustentar, ¿no? Las bases de mi investigación. Dice, deben estar en relación con el problema a investigar. Claro, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a recolectar información, la información que yo vaya a buscar, ¿no? A investigar, que voy a recopilar, esa investigación se tiene que referir al tema o al problema que yo estoy investigando. Por ejemplo, si yo estoy investigando sobre el aprendizaje, a ver, ¿quién será mi referente? Mi referente teórico, ¿no?
Yo no voy a poner, por ejemplo, si estoy investigando el aprendizaje, no voy a colocar, por ejemplo, a quién podría ser. A ver, un ejemplo. Yo hablo de mucho de este. A ver, Augusto Comte, por ejemplo, no diría Augusto Comte me va a hablar del aprendizaje, no me habla. Augusto Comte me va a hablar de economía, ¿no? Entonces no podría ser mi referente bibliográfico. Entonces, si yo quiero hablar de aprendizaje, a ver, díganme algún autor reconocido que ustedes hayan leído sobre el aprendizaje, a ver, independientemente del currículo, por si acaso, a ver, díganme algún autor. Erika, Manuel. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de aprendizaje, tendríamos que nombrar, por ejemplo, leer a Auswell, Piaget, Vygotsky. ¿no? Vygotsky, ¿no es cierto? Muy bien, Erika, claro, Vygotsky. ¿Se dan cuenta? Montessori Si yo también, estoy Miss. hablando de aprendizaje, tengo que referenciar a un autor que habla sobre cómo aprenden pues los estudiantes, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? El marco teórico debemos utilizar aquellos autores o aquella bibliografía que se refiere al tema. Para elaborar se hace impredecible la revisión de la literatura. Claro, o sea, yo voy a buscar diferentes autores. Voy a buscar a Auswell, por ejemplo, hablando del aprendizaje, Auswell, Vygotsky. Voy a ver, por ejemplo, ahora quiénes los nuevos referentes, ¿no? Que son Perkins. Voy a hablar de... Hay tantos autores, ahorita no se me vienen, pero sí. Entonces, yo junto bastantes autores o libros, ¿no? Referente al aprendizaje, pero yo preciso qué tipo de aprendizaje voy a investigar. Dice, yo voy a investigar sobre el aprendizaje autónomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos libros que yo he seleccionado, ¿no? ¿Hablan sobre el aprendizaje autónomo? No, solamente, por ejemplo, del aprendizaje autónomo hablan, digamos, ¿quién habla? Ahorita no me acuerdo. Digamos uno de los autores. Entonces, yo me quedo con aquellos autores que hablan sobre el aprendizaje autónomo. Selecciono, ¿no? Entonces, el marco teórico es eso. O sea, todo aquello, toda aquella literatura y toda aquella información, todo aquel contenido o aquel conocimiento que existe sobre el tema que nosotros vamos a trabajar, sobre la investigación sobre la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Ese es el marco teórico. ¿Es difícil? A ver, díganme ustedes, ¿será difícil organizar un marco teórico? Erika, Manuel, díganme, ¿es difícil? ¿Será así? No puedo, profesor, hacer un marco teórico, ¿será difícil? No, Miss, no es difícil. No es difícil, ¿no? No. Sencillo. Busco mi literatura que sea pertinente y ya está. Ya empiezo a elaborar mi marco teórico. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico en la investigación? Ahí está. Ahí están las funciones. Dice, qué va a pasar si... ¿En qué me ayuda el marco teórico para yo tener claridad en mi investigación? Dice, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, ¿no? Ayuda a prevenir errores de repente cuando yo estoy leyendo, ¿no? Buscando mi información, entonces encuentro pues aquellos desfases que han tenido otros autores, otros estudios. Entonces yo digo, miren, yo voy a hacer mi investigación y acá dice tal cosa. Y no es cierto, ¿no? Es igual, mire, ahorita por ejemplo, en este contexto tan, tan controversial, podríamos decir, en la cual nosotros estamos viviendo, hay mucha información errada,
sea, te cortan la información y te presentan solamente aquella que te impacte, ¿no? De tal manera que influya en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de opinar, en nuestra posición política, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, si yo veo una información de esa naturaleza, entonces yo tengo que hacer irme a las fuentes, ¿no? Entonces, tengo que irme a la fuente verdadera. Y luego de leer esa fuente, leer, darle una mirada crítica y tomar una posición ya teniendo claro esa información. Entonces, igual, así como esta información errada que existe, también hay teoría errada. Entonces, ha habido estudios, de repente algunos estudios frente a algunos, por ejemplo, ¿no? En los aprendizajes, cuando hablamos de aprendizaje, antes se hablaba pues que, por ejemplo, Pablo decía, ¿no? Que el aprendizaje era ¿cómo se llama? O sea, que nosotros aprendíamos por repetición, ¿no? Esa es la posición de la escuela tradicional, que nosotros aprendemos por repetición, ¿no? Y muchos de nosotros todavía estamos metidos en la cabeza que nosotros aprendemos por repetición. Entonces que tenemos que memorizar y memorizar y hablar y hablar y hablar sobre lo mismo y darle hasta que quede en el cerebro, ¿no? Pero las teorías actuales dicen que ya no, que eso no nos sirve para aprender, nos sirve para memorizar, pero no desarrolla nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de razonamiento, no desarrolla eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una mirada crítica, tenemos que reflexionar, tenemos que opinar, dialogar para que se dé ese proceso de aprendizaje, ¿no? Crítico. Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? Dice, de repente leyendo, ha habido errores, entonces digo, no, esto no sucede. Entonces yo con mi investigación voy a decir lo que es realmente. Entonces, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, ¿no? Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. O sea, si nos da el marco teórico, si tenemos la teoría, todo lo que ya ha sucedido antes, entonces nos orienta ya qué debo hacer con mi investigación, cómo lo voy a plantear mi investigación. Si esto era antes, entonces cómo yo voy a continuar sobre esta base, ¿no? Porque una investigación se hace cuando hay un problema. Y hay un problema, ¿por qué? Porque no hay nada hacia atrás sobre ese problema, ¿no? O sea, no, nadie ha tratado ese problema, ¿no? Si alguien lo hubiera tratado ya no existiría, ¿no es cierto? ¿O sí existiría el problema? Si existe un problema es que antes no se ha tratado ese problema, ¿no? Por lo tanto, ha surgido algo, entonces sobre la base sobre lo que existe, yo voy a construir algo nuevo. Dice, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. Claro. A ver, Manuel, en el punto 3, a ver, lee y explícanos un poquito sobre el punto 3. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. Primero tienen que investigar de cómo ha sido el problema, profesora, para después plantearlo y poder buscar una solución. Claro, eso es verdad, o sea, hay que buscar una solución, pero acá dice así, a ver, vuelve a leer. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. Por eso le digo, en otras Exacto. palabras, tenemos que ver dónde inició el problema para saber de esa manera cómo podemos solucionar. Ya, mira, vamos, al acudir a los antecedentes. ¿Qué significa el acudir a los antecedentes? Ver las pruebas, cómo ha sucedido. Ah, exacto. Nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación.
Dice dar soluciones hasta ahí. A ver, Manuel. Claro, dar soluciones. Por eso le Pero, estaba diciendo, profesora, no, eso. o sea, Tenemos, yo solamente me refiero al punto 3, específicamente lo que dice el punto 3. Dice dar soluciones ahí. no, Ah, no, ¿verdad? no Entonces, dice. no dice. Entonces, acá solamente se está refiriendo a lo que tú has dicho muy bien, y me parece genial, Manuel, es que tenemos que mirar qué ha sucedido antes, esos antecedentes, ¿no? Claro, Entonces, lo que dice acá es que esos antecedentes, o sea, todo lo que existe anteriormente, nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de cómo ese problema ha sido tratado antes de nuestra investigación, cómo ha sido tratado. Ujú. Entonces, nosotros teniendo claro eso de cómo ha sido tratado, ahora nosotros tomamos la decisión y, decidimos darle un tratamiento muy particular para llegar ahí a lo que tú dices, pues, ¿no? Para llegar al resultado que nosotros estamos buscando, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. Amplía, a ver, Erika, el punto 4. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para evitar desviaciones del planteamiento original. Ya, a ver, explícanos, ¿qué quiere decir eso? Que, a ver, dice, amplía el horizonte del estudio. O sea que, dice, y guía al investigador para evitar, allá al investigador lo va a llevar por un camino, pues para que no se desvíe viendo ya los antecedentes, para que vaya por un planeamiento original, como ahí lo dice. Exacto, o sea, le orienta, ¿no? Le dice, Ujú. mira todo lo que existe, mire ya dónde puedes llegar, ¿no? Genial, Erika, muy bien, gracias. Dice, Gracias. conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a prueba en la realidad. A ver, ¿cuál de los dos me dice qué entienden en este punto? Que me parece súper genial que nosotros entendamos, y ese es el corazón de la investigación, ¿sí? Y lo está considerando desde el marco teórico. Dice, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá de someterse a prueba en la realidad. ¿Qué querrá decir? A ver, Erika o Manuel, ya, abierta la... ¿Qué quiere decir eso? presentar pruebas, profesora. O sea, ahí dice, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a pruebas en la realidad. O sea, para una investigación tienes que ver pistas y pruebas. De ahí puedes Ya. sacar una hipótesis y afirmar una realidad o una prueba. ¿Y qué es una hipótesis para ti, Manuel? Una hipótesis, profesora. Mayormente Sí, la hipótesis es como una base de datos o iniciar una investigación desde el inicio, pues, de una argumentación. ya. Entonces, vamos a ir clarificando aquí, ¿ya? Dice, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones, ¿ya? Una hipótesis es un supuesto, una posibilidad. Esa es una hipótesis, es un supuesto. Por ejemplo, yo digo, si mis estudiantes reciben, por ejemplo, si nosotros seguimos con el aprendizaje, ya vamos a seguir como ejemplo como el aprendizaje porque estamos en el aula, digamos, ¿no? Vamos a hacer una investigación sobre el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, yo voy a plantear una hipótesis, por ejemplo. Yo veo que mis niños no están avanzando. Entonces yo digo, si mis estudiantes no están aprendiendo, no están avanzando en su aprendizaje, ya no están aprendiendo, sino no están avanzando en su aprendizaje,
porque las estrategias que estoy aplicando no son, no son adecuadas para su nivel de ellos. Esa es una afirmación, ¿no es cierto? Y una hipótesis, y se convierte en hipótesis cuando digo, ya, si mis estudiantes avanzan en su aprendizaje, es porque las estrategias que estoy aplicando son efectivas. ¿Se dan cuenta? Eso es un supuesto. Ese es un supuesto. Entonces, cuando dice que más tarde habrá de eso, entonces eso va a ser mi investigación, pues. O sea, si yo estoy haciendo un supuesto, entonces yo digo, ya, entonces tengo que probar que ese supuesto es verdadero o es falso. ¿Te das cuenta? ¿Es verdadero o es falso? Entonces mi investigación ya está dando, ya está tomando sentido. ¿Ya? Esa es una hipótesis. Entonces, esa hipótesis, ¿en qué se va a basar? En la información. ¿De dónde sale? De todo lo que estoy leyendo. Estoy revisando bibliografía, estoy revisando literatura de diversos autores y después de leer, comienzo yo a reflexionar, a pensar y digo, mis estudiantes es por esta razón, tal vez, es un supuesto. No es una afirmación, sino es un supuesto. Entonces, como es un supuesto, eso es lo que tengo que probar. Si es cierto o no es cierto. Y eso va a ser mi investigación. ¿Se cuenta? Dice, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. O sea, si yo tengo un marco teórico, cuando yo estoy revisando teoría, marco teórico, bibliografía, entonces de ver tanta información, digo, ya, de acá puede salir otra investigación. Uy, mira, de aquí qué interesante, puedo hacer la siguiente investigación sobre este tema, sobre este punto. A eso se refiere, ¿no? Entonces, si nosotros leemos bastante, entonces vamos a tener mayores ideas sobre hacer diversas investigaciones, no solamente con una, sino ya no quiero solamente del aprendizaje, sino voy a hacer sobre el pensamiento crítico de mis estudiantes, cómo desarrollar el pensamiento crítico de mis estudiantes, ¿no? O cómo voy a desarrollar que mis estudiantes sean investigadores. De acuerdo a otro autor he leído, mira, acá dice que sí, que la investigación va a desarrollar tales competencias, entonces yo inmediatamente ya voy teniendo nuevas ideas, ¿no? O áreas de investigación. ¿En cuenta? Cuando yo leo, si no leemos, entonces las ideas casi no fluyen, pues. En cambio, cuando leemos, te van a fluir muchas ideas, ¿no? Dice, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Claro, entonces, cuando nosotros tenemos ya los resultados de nuestra investigación, entonces ese marco va a decir, tengo, por ejemplo, mis estudiantes, digamos que hemos hecho nuestra hipótesis y estamos probando que nuestra investigación, nuestra hipótesis, lo que hemos planteado es válido, digamos, es válido. O también nos puede salir que no es válido, pues no, si nos sale que no es válido, es bueno también en investigación. Y en base a toda esa literatura yo voy a argumentar mis resultados, me va a ayudar a probar mis resultados. Entonces esto resulta tal situación porque según tal autor, ¿no? Los estudiantes aprenden de esta manera. Si yo propongo estas estrategias, no tienen los mismos resultados que con los estudiantes de tal sitio, ¿no? Entonces, ayuda a nosotros a sustentar, a argumentar nuestro resultado, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta?
¿Todo ok? Listo, Todo claro, Miss. todo clarito. Y las compañeras no han entrado, las otras compañeras. De repente no han leído, ¿no? ¿Qué les habrá sucedido? Dice, ahora, el proceso de elaboración del marco teórico. Hay elaboración de un bosquejo, primero hay que elaborar un bosquejo, a ver, ¿qué es lo que, cómo va a ser mi marco teórico? ¿Qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? ¿No? ¿Cuáles son esas partecitas que yo voy a tomar en cuenta para elaborar y me salga pues, un marco teórico así genial, ¿no? La revisión de literatura correspondiente, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que hay que revisar bastante literatura para poder nosotros sustentar con referencia bibliográfica seria, ¿no? Pertinente, adecuada, ¿no? Nuestra investigación. La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva o teoría, dice, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el aprendizaje, por ejemplo, ¿qué teoría ustedes tomarían en cuenta? ¿Qué teoría, por ejemplo? La teoría de Ausubel, que es el aprendizaje del desarrollo próximo, el aprendizaje ahora el aprendizaje por competencias, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? O sea, yo voy a trabajar, por ejemplo, el aprendizaje basado en el desarrollo basado en competencias, digo, ¿no? Entonces, y yo tengo que sustentar, ¿no? Con toda mi bibliografía que yo he buscado sobre eso, entonces me voy a sustentar que mis estudiantes, basados en tal autor, el desarrollo de competencias le permite, ¿no? Actuar con eficacia y eficiencia frente a una situación que se le presenta en la vida, ¿no? Entonces, ¿y quién dice tal autor? Y en la prueba, en los resultados de mi investigación han salido pues de esa manera, ¿no? Eso es lo que me dice mi investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, ese es el marco teórico. Y toda investigación, por más pequeñita tienes, debe tener su marco teórico. ¿Ya? Ahora viene la elaboración del marco teórico. ¿Cómo elaboro hemos visto el proceso y ahora cómo lo vamos a elaborar? Facilito, fácil para elaborar un marco teórico. O sea, a veces a nosotros se nos hace un poco un mundo difícil, a veces hacer el marco teórico. Y eso es cierto, ¿saben por qué? Porque no nos hemos acostumbrado a leer y a plantear ideas a partir de los textos. Leemos muy poco, ¿no es cierto? Manuel, ¿tú qué dices? ¿Leemos poco o leemos bastante? La mayoría, pero no leemos casi nada, profesor. Muy poco. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, si no leemos mucho, Erika y Manuel, si leemos muy poco, entonces nuestras ideas son así cortas también, son pequeñas. Entonces no nos permite, esa poca lectura que tenemos, no nos permite plantear un marco teórico así interesante, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que leer, buscar información, lean aunque sea el periódico, lean revistas, aunque sea textos pequeños, hasta que nos vayamos acostumbrando a leer. Porque hijos, todo lo que nosotros hacemos como maestros, um, y lo que van a hacer ustedes, sobre todo, ustedes son los maestros del bicentenario, son los maestros del futuro, entonces nos está exigiendo, no, nuestro Perú nos está exigiendo ser maestros, pero que transformen la educación, ¿ya? Entonces lean, por favor, lean y analicen los textos. Tampoco leamos por leer, ¿no? Sino analicen esos textos. Entonces, para elaborar el marco teórico, dice, construye un esquema o espejo del marco teórico. Ahí lo veíamos anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué es un esquema o bosquejo a ver, ¿qué voy a plantear primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿No? ¿Y qué voy a hacer enseguida? Así, uno, paso dos, paso tres. En mi cabecita, si quieren lo escriben, pero tienen que tener ese esquemita
bien claro para que en base a ese esquema nosotros empecemos a vaciar la información que hemos recolectado. Dice, en la construcción del esquema, ¿no? Vamos a generar ideas haciendo preguntas a sí mismo, ¿sí? Generar ideas haciendo preguntas a sí mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que busco? ¿No? ¿Qué necesito para mi investigación? Entonces, si yo me hago esas preguntas, entonces la información que yo voy a necesitar o que voy a recopilar va a ser más pertinente a mi investigación. Rellenar o construir el marco teórico. Una vez que yo tengo ya mi esquema, ¿no? Tengo mi bosquejo, ¿ya? Entonces tengo mis ideas, ¿no? Y ya me hice mis preguntas y digo, ya, ¿qué es lo que quiero en mi investigación? ¿Ya? Entonces empiezo ya a llenar mi marco teórico con la información adecuada, ¿no? Y para yo recoger esa información yo voy a elaborar las fichas. ¿Qué son las fichas? Son las fichas bibliográficas, eso es muy importante. Antes nosotros en la universidad, ¿no? Nosotros llevábamos el curso de investigación, ¿no? De metodología de la investigación. Entonces en esta parte de la metodología no hacemos el fichaje, que es un tema muy importante. ¿Qué es el fichaje, no? El fichaje es que cuando tú vas a una biblioteca o revisas un libro, es importante que tengas tus fichas, o sea, o papelitos o papel en cuadraditos, ¿no? Entonces, en esas fichitas yo voy sacando las ideas de mayor interés, ¿no? Que respondan a mi investigación. Entonces, cuando voy a empezar a rellenar mi marco teórico, entonces voy sacando la información de esas fichas, ¿no? Y esas fichas tienen pues todo un proceso, esa ficha tiene que decirte de qué autor he sacado la información, de qué página, ¿no? Buenas noches, mi Rina. Disculpe que le interrumpa. El Zoom ya se va a cortar. Les he vuelto a enviar un enlace.